Igual compartido un poco, pero en Latinoamérica están utilizando mucho la visión, no sé si conoces de Sumacausai, bueno, visiones alternativas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del conocimiento tradicional en las escuelas, sobre todo de la espiritualidad indígena, ¿no? Y la relación. Estados Unidos igual tiene más presencia, vamos a decir, el individualismo, etcétera, ¿no? Pero sobre todo ese intento de recuperar lo que era la comunidad a través de la religión tradicional, etc. Los Lakota están trabajando mucho con eso, etc. Entonces, si eso también se trabaja en las escuelas, y sobre todo going hunting and fishing and stuff like that, o sea, volver a lo que era eso, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo de volver a la caza, volver a la idea de comunidad, esos rituales, ¿no? Ya no voy a hablar de los powwows, pero si nos puedes contar un poco de la recuperación de la espiritualidad indígena, que son todos los temas que sobre todo el Servicio de Reservas de Estados Unidos destrozó, ¿no? Si nos puedes contar un poco sobre eso, porque es el vínculo entre espiritualidad, es la tierra, y está en una alternativa, ¿no? En Latinoamérica están trabajando eso mucho, si hay algo así parecido con los Cherokees. Sí, creo que introducen también estas, bueno, sí, cazar y... ¿Cazar? ¿Y qué son las plantas que tienen beneficios médicos? Sí, este conocimiento también es parte de la educación, pero sí, también quieren hacer una educación que tiene bastante, no sé cómo se dice, que destaca un poco las normas, la educación normal en los Estados Unidos, para que cuando los niños salen y van a high school, que van a saber lo que los otros niños saben, ¿vale? Y creo que es un reto para ellos que quieren hacer los dos. Es difícil, pero es importante también.